Ahora vamos a hablar con dos actores políticos del país, porque está el doctor Edgardo de Pomar y el doctor Carlos Jaico, los dos son analistas políticos y vamos a conversar sobre la coyuntura actual. Rápido se ha pasado, doctor Jaico, este mes del expresidente Alan García. Bastante rápido, de verdad. No está sorprendido de ver cómo el tiempo ha pasado de esa manera y sobre todo cómo ya esta nueva etapa, porque eso hay que verlo también de esa manera, esa nueva etapa marca un poco el paso ahora de las distintas tiendas políticas, principalmente del APRA, en lo que será su constitución, pues ahora... Pero sigue siendo un actor de la política, ¿no? Se sigue hablando de él, se sigue cuestionando, hay unos que se sostienen en él, otros que quieren golpear. ¿Por qué una persona ya fallecida sigue siendo un actor político? Porque él ha formado parte de los últimos 30 años de la política peruana, por no decir 40, y ha creado evidentemente todo tipo de ejemplos, tanto para uno como para otros, y eso pues sigue todavía, ¿no? Tanto como bien lo decías, hay gente que lo admira y otros que evidentemente no tanto, pero ha dejado una huella, eso es, digamos, innegable, y eso va a continuar todavía un tiempo, se va a seguir hablando de él, tanto por las cosas que ha hecho o lo que no ha hecho, y me parece que todavía hay pues hay mucho pan por rebanar, ¿no? Doctor de Pomar, ¿cuál es su análisis primero de estos 30 días ya que tiene fallecido el expresidente Alan García y que sigue siendo un actor de la coyuntura política del país? Definitivamente, creo que fue una pérdida importante, no solo para el partido aprista, sino también para la colectividad política en general del país. Como tú bien lo has dicho, aún tiene detractores, también tiene admiradores, gente que supo valorar los resultados de su segundo gobierno, importantes por cierto, porque definitivamente fue un gobierno absolutamente diferente al del 85-90. Y hay ausencias que son presencias, ¿no es cierto? Y entonces aun cuando haya desaparecido físicamente, todavía está presente y se habla mucho de él porque, como bien lo decía Carlos, ha sido un actor político permanente en los últimos 40 años, por lo menos en el Perú, desde que fue asambleísta en la constituyente del 78, 79, luego diputado, presidente de la República, en fin, ya conoce creo todo el Perú, la mayoría del Perú, la trayectoria de Alan García, con sus aciertos, con sus errores, pero creo un hombre que dio toda su vida al servicio de la nación, de manera que por mucho tiempo seguramente va a estar presente en los distintos análisis y conversaciones políticas y por supuesto, imagino yo que muy presente en el Partido Aprista Peruano, ¿no? Correcto, doctor Jaico. Bueno, vamos a la coyuntura actual, la coyuntura de los vivos, ¿no? Y la coyuntura de los vivos es que estamos enfrentados todavía en esta reforma política, la misma comisión que se conforma para hacer la reforma política propone un tema rechazado en el referéndum, lo cual es raro, ¿no? Pues si dice, oye, las reglas de juego son estas y se puede trabajar sobre esto el referéndum, ¿para qué me recomienda pues la comisión que se ponga la bicameralidad, por ejemplo, si es que el referéndum lo ha rechazado? ¿Cuál ve, doctor Jaico, que es el futuro de la reforma política? ¿Va a haber reforma política? ¿No va a haber? Las va a haber. Yo creo que sí, el Congreso, pese a tener digamos, un inicio un poco lento, las va a ir discutiendo hasta que evidentemente a lo mejor lleguemos a un tiempo en que el Ejecutivo ya proponga también el referéndum. Sin embargo, creo que las reformas que están ahí tal cual necesitan ser discutidas porque unas tienen de verdad un interés mayor, creo yo, para la política peruana y que ahora el Congreso debe tomar esa responsabilidad. Ahora es evidentemente que están jugando un poco con el tiempo, no hay que olvidar que hasta abril del próximo año solamente pueden llevar a cabo estas reformas, un año antes de que acabe este gobierno no lo pueden hacer, y también en el tema de la bicameralidad solamente la pueden proponer, por ejemplo, en diciembre de 2020. Entonces hay ahí toda una serie de hechos que van a hacer que este año pues sea lo más, digamos, discutible en términos de reforma, las cuales, insisto, son necesarias. El Congreso debe saber que salimos de un paquete de reformas que han llegado al referéndum y que ahora con este segundo paquete
tanto lo que es reforma constitucional como es legislativa, son en cierta manera necesarias para, sobre todo, pues afirmar la institucionalidad del Perú. Correcto. ¿Y con qué se come la reforma política? Usted que es un político de base, doctor de Pomar. A ver, ¿cómo se come para el pueblo? ¿Qué significa la reforma política? Bueno, siempre hemos dicho que el ejercicio de la política tiene por lo menos dos dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión de la docencia, ¿no es cierto?, que es fundamental, y tiene una dimensión activa de la instrumentalización, es decir, de la consecución real de determinados objetivos. Y en consecuencia, los políticos que consideren como tales maduros y responsables no solo tienen que tomar decisiones para alegrar a las galerías o para satisfacer los apetitos de una población, ¿no?, o los sentimientos o emociones de una población desengañada de algunos actores políticos, sino que tiene que actuar con madurez. Y en consecuencia, por ejemplo, un planteamiento como este del retorno a la bicameralidad va a ser de gran beneficio para la institucionalización política del país. Requerimos de un grupo de peruanos que integren este Senado, que es la Cámara reflexiva por antonomasia. ¿Para qué? Para poder producir leyes reflexionadas, pensadas, para que haya una mejor producción legislativa. Pero por otro lado también necesitamos que a ese órgano, al Senado de la República, se le encargue la supervisión y el control del cumplimiento de las políticas de Estado, que se supone debería ser eso el Acuerdo Nacional, pero que es una institución que, como su propio nombre lo indica, no es sino la suma de voluntades de distintos actores de la sociedad, partidos políticos, gremios, algunas iglesias, etc. Pero ya institucionalizado esto en el Senado, las autoridades del Ejecutivo estarán obligadas a dar cumplimiento a cada una de las políticas de Estado que nos permitan a nosotros avanzar hacia el desarrollo y el bienestar de toda la nación. De manera que, aun cuando pudiera haber una contradicción entre lo que plantea la Comisión y lo que retiró el presidente de la República considerado en el referéndum del año pasado, me parece que es importante y acertado que se presente esto. Así que es un punto positivo y un aspecto correcto, positivo. Sí, doctor. Precisamente con respecto a lo que dice Eduardo, me parece interesante el tema de la bicameralidad, en el sentido que eso evitaría ese tipo de leyes que vemos ahora y que nos sorprenden, de verdad, como esta la ley que crea el Colegio de Politólogos, ¿no? Que de verdad que es una aberración, discúlpenme la expresión, pero ¿cómo es posible que podamos encajonar de esa manera la opinión pública? O sea, la opinión de todos. Que yo sepa, los que estudian ciencias políticas todavía no tienen un colegio, lo deberían hacer. Pero si vamos a ir por ese tipo de normas que de verdad no sirven para absolutamente nada, yo creo que estamos perdiendo no solamente el tiempo, sino recursos necesarios que podríamos utilizar para otro tipo de cosas, sobre todo un poder tan importante como es el poder legislativo. En eso estamos totalmente de acuerdo en que debe haber esa cámara reflexiva, ¿no? Esa cámara que permita que este tipo, pues, de proyectos jamás puedan llegar a ser ley. Correcto. La Comisión de Constitución, que va a revisar la reforma política, también archivó el proyecto del Ejecutivo por el cual el Poder Judicial levantaría la inmunidad parlamentaria. ¿Está bien presentado este proyecto? ¿Cómo está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Creo que acá hay que ver las cosas en el contexto. Hay que ver que la inmunidad más se ha estado, digamos, apareando a la impunidad. Y entonces es ahí un poco el reflejo, tanto de la población como del Ejecutivo, de ver una salida, pues, a esta manera de utilizar la inmunidad parlamentaria. Pero claro, darle a la Corte Suprema la posibilidad de decidir sobre esto, me parece que estaríamos ahí yendo un poquito lejos. Pero en el contexto peruano, digamos que se justificaría. ¿Por qué? Porque el propio Congreso
y lo hemos visto últimamente, difícilmente llega a autorreglamentarse o autodisciplinarse. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Ese es el gran dilema y ese es el impasse en el que llegamos, por lo cual se proponen pues este tipo de proyectos. ¿En qué usted está de acuerdo? Era la forma, es el Poder Judicial, eso no veo en ningún país, se le quita poder también al legislativo. Yo tengo ¿no? una posición diferente y yo creo que todo es consecuencia de un proceso histórico. Cuando nace el Parlamento, en la historia, nace justamente con algunas prerrogativas, ¿no? Por ejemplo, poder aprobar las cargas tributarias que el monarca establecía sobre los hombros de sus súbditos, ¿no es cierto? Pero por otro lado también empieza a introducirse, digamos, en este Parlamento inicial algunas de las inmunidades para que pudieran ellos criticar o fiscalizar o expresar alguna posición al monarca fundamentalmente. Con el desarrollo y el devenir histórico, obviamente esto tiene que ver ya en la democracia moderna, cómo es que un parlamento sirve para el equilibrio de poderes frente a un ejecutivo fundamentalmente. De manera que la inmunidad le permite a los parlamentarios poder expresarse con absoluta libertad, averiguar, investigar, expresarse, criticar. Y en consecuencia, aquí tenemos una inmunidad para que no sean perseguidos por razón de sus expresiones o sus dichos. Y en el otro caso que se ha criticado mucho tiene que ver con la inmunidad de arresto, que también es una forma de proteger el ejercicio de los parlamentarios, y que en estos últimos casos que hemos visto en el país está íntimamente ligado con el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Es decir, una persona no está condenada en tanto no se confirme esa sentencia en última instancia, porque podría ser que se revierta la decisión de la instancia anterior. Por lo tanto, no podemos nosotros dejarnos llevar por quienes dicen de manera ligera que en todo caso la reforma debe apuntar a que si es esta persona, este parlamentario, sentenciado en primera instancia, inmediatamente debe levantarse la inmunidad. Hemos visto a lo largo de la historia lo que ha pasado en los distintos parlamentos y en el Parlamento peruano, de manera que estas instituciones se han ido forjando a través de la historia y son conquistas del pueblo que representa o que se ve representado por un grupo de ciudadanos en el Parlamento. Entonces no hay que tomar las cosas a la ligera y hacer un cargamontón. Las instituciones no están mal, los institutos no están mal. Quienes están mal muchas veces son las personas o los funcionarios que ejercen esas funciones y competencias que les ha delegado el propio Estado, que no es sino el soberano, el pueblo de cada país, en este caso del Perú. Pero en este camino y en estas propuestas de la reforma política tenemos dos campos, ¿no es cierto? Algunas propuestas que van dirigidas a las modificaciones y a la reforma constitucional y otras que van dirigidas solamente a la reforma legal, fundamentalmente a la reforma de la ley de partidos políticos. Entonces, como hemos señalado bien, la bicameralidad es un tema, la inmunidad, la relación ejecutivo-legislativo, que tiene que ver con uno de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Pero hay cosas que tienen que analizarse con detenimiento y los parlamentos tienen sus tiempos y sus plazos. La Constitución bien dice que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo y ese pedido, esa exigencia suena imperativa cuando viene del Poder Ejecutivo. Creo que tenemos que tomar las cosas con madurez y el Parlamento tampoco, los parlamentarios pueden dejarse presionar. Esto tiene que tomar su tiempo. La reforma constitucional requiere de la aprobación de estas reformas en 2 primeras legislaturas ordinarias, con una votación superior a los 2/3. Y en consecuencia habrá que esperar, pero esto tiene su tiempo. Así es. Las cosas que se hacen a la ligera y a empujones, finalmente no le sirven al Perú, son pasos hacia atrás que luego nos va a pesar mucho. Doctor Jaico, y para terminar, César Inostroza el día de hoy ha declarado para un medio digital de que
hay una persecución política. Ha estado también el día de hoy Ricardo Pinedo acá, el secretario de Alan García, diciendo de que él no cree que hay una persecución política, pero sí se ha politizado el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay persecución política, se ha politizado la policía, hay una policía política, como dice Mariela Balbi, se ha politizado el Ministerio Público, o es que realmente por primera vez la justicia se ha democratizado y agarró a todos. Bueno, precisamente vayamos a eso. Mire, todo lo que es detención preventiva, ¿no? Y la preliminar, la tenemos desde 1991. Hasta ahora nadie se ha quejado. ¿Cuánta gente ha pasado por las mismas instituciones sin que haya habido gran problema? Pero ahora evidentemente que estamos agarrando cierta clase, digamos, de personas o personalidades, ya es ahí donde un poco comienzan a preguntarse por qué la dureza de estas medidas. Aparte de eso, creo yo que no hay en el Perú pues ese tipo de clase o de policía política, ¿no? Que estaría persiguiendo, no la veo en todo caso. No se ve, porque acá, mire usted, no estamos tampoco en un estado persecutor. Y eso es normalmente lo que se ha querido crear precisamente para que estas personas, como el ex juez Inostroza, pueda pretender en España que es un perseguido político, lo cual pues a todas luces la Audiencia Nacional no ha seguido en ese punto particular. Creo yo que él va a continuar, evidentemente, porque todavía tiene un recurso de súplica que le queda antes de ya pasar al gobierno español para decidir, pues, si regresa o no al Perú. Entonces, acá creo yo que ese argumento un poco que se cae por sí solo, porque, verá, no se trata acá de perseguir un partido político. Aquí el dilema que tenemos nosotros es que hay políticos que han, pues, tomado dineros mal habidos, de proveniencia ilícita, y ese es el problema, no que sean los partidos en sí. Creo que no hay una criminalización de la política, hay simplemente una lucha contra la corrupción. Doctor de Pomar, para cerrar, ¿los partidos políticos pueden ser organizaciones criminales? ¿Cree que hay alguna que sea constituida de esa manera? ¿Cree que el tema de exceptuar el tema de organización criminal en la extradición de Inostroza favorece a que acá no se determine este tema de organizaciones criminales? Yo creo que hay que distinguir los planos y definitivamente es un no rotundo. Los partidos políticos no pueden de ninguna manera ser considerados organizaciones criminales. De ninguna manera, porque bajo esa hipótesis o premisa, en consecuencia también, si hay policías que delinquen, entonces la policía también debería ser considerada una organización criminal. Y en el caso del Ministerio Público lo mismo, y en el caso del Poder Judicial. Y eso es absolutamente inaceptable porque lo que hacen es minar y pretender destruir las instituciones. Tan cierto es esto que el presidente del Poder Judicial el día domingo en una entrevista en un medio señaló que eso era inaceptable, definitivamente que es inaceptable. 20.000, 50.000, 150.000, 800.000 personas ahora que se exigen para la inscripción de un partido no pueden haberse confabulado para crear ese partido como una organización criminal. El hecho, como se ha dicho aquí, de que 4, 5, 6, 2, 1 de los miembros de esa organización política cometan delito no hace a la institución, a la organización política, una organización criminal. Y en consecuencia eso lo tenemos que rechazar de plano. En el año 2017 yo escribí un artículo para un medio acerca de la criminalización de la política por parte de algunos fiscales y jueces. Y efectivamente, cuando vemos que los fiscales para ganar más tiempo califican como organización política, criminal para delinquir a los partidos políticos es porque quieren ganar más tiempo. Cuando salen a los medios sabiendo que hay una prohibición y un principio jurídico de reserva en la investigación, a decir que van a llamar a fulano y mengano, cuando la policía va al Parlamento y se refiere frente a los investigados como delincuentes que no han sido condenados y que también hay una prohibición legal, ¿qué cosa es eso? Eso es tratar de politizar justamente la justicia. Es una forma moderna, diferente, irrecusable de combatir a determinados políticos. Entonces tenemos que rechazar esa forma en que están actuando. Eso no significa que frente a las personas que ejercieron cargos políticos y cometieron delitos no les caiga todo el peso de la ley. Y en el caso del magistrado,
es otra cosa. Él no es un político. Él ha tenido, como todo el Perú lo ha escuchado, conversaciones con otros magistrados, acuerdos de venta de sentencias por delitos execrables. Revuelta, ganancia de pescadores. Y en consecuencia tiene que seguir su propio rumbo. Lo que pasa es que esto a veces se cruza y se pretende mezclar con algunas decisiones que toman los parlamentarios en el Congreso. Pero creo que hay que distinguir las cosas y rechazar absolutamente que se considere a los partidos políticos como una organización criminal. Yo le doy muchas gracias, doctor Carlos Jaico y doctor Edgardo de Pomar, siempre por ser tan claros. Y bueno, vamos a ver que se tomen sus recomendaciones en el legislativo y también en las instituciones judiciales si así lo creen conveniente.